Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, nuestra reunión dominical. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente poder reunirnos, algunos presentes y algunos otros a la distancia. Pero ya sea que estemos presentes o a la distancia, el propósito es el mismo: hablar de la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe, que nos muestre a través de su palabra a mantener una relación con Él, a mantenernos en comunicación con Él permanentemente. Una comunicación en la que yo puedo hablarle a Dios y sé que también puedo escuchar su respuesta. Le damos gracias al Señor porque ciertamente no podríamos estar aquí si no fuera por su gracia y por su misericordia. La misericordia y la gracia de Dios para nosotros deben de ser los pilares sobre los cuales descansa nuestra fe, porque a través de su misericordia y de su gracia el Señor se ha manifestado a todos nosotros. Dice la palabra de Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque ciertamente ninguno de nosotros merecía haber sido rescatado debido a nuestra naturaleza humana. En nuestra naturaleza, humanamente hablando, siempre hay una lucha. Hay una lucha en el ser humano en la cual hay un deseo de hacer cosas que considera que están bien, pero a la vez también hay un deseo para hacer las cosas que no son correctas y no son adecuadas. Esa lucha es permanente, si bien cuando Dios llega, esa lucha empieza a cargarse hacia un lado. Cuando Dios llega, Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su favor, nos revela a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el instante en el que nos es revelado el Hijo y nosotros tenemos la capacidad de comprenderlo y de entenderlo, en ese momento somos sellados por su Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es que seamos transformados, en que seamos estructurados de tal manera que podamos ser un reflejo del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Damos pues gracias al Señor por este tiempo. Le damos gracias porque Él ha sido bueno. Le damos gracias porque estoy confiado en que nos haya dado a todos nosotros un descanso para renovar nuestras fuerzas. Le damos gracias porque nos ha permitido abrir nuestros ojos este día y poder contemplar sus maravillas en esta tierra. Le damos gracias porque podemos hoy testificar que en el proceso y en el trayecto el Señor nos ha dado alimento, nos ha dado vestido, nos ha dado provisión, a cada quien conforme a la voluntad del Señor. Y le pedimos al Señor que nos haga estar contentos y agradecidos por todas y cada una de sus bendiciones, sean estas las que sean. Le damos gracias y le pedimos que durante esta reunión sea Él el que nos hable a través de su palabra, que su palabra nos sea revelada por su Espíritu y que nos permita crecer en entendimiento, crecer en conocimiento, que nos permita ser edificados, que nos conforte, que nos exhorte, también
que redarguya en nosotros en cosas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser limadas, que necesitan ser estructuradas. Le damos gracias al Señor y le pedimos que esta mañana envíe de su Espíritu Santo para que sea Él el que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que Él continúe haciendo la obra que tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Una vez que hemos conocido al Señor, nuestra confianza debe de ser que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos restaura y que en su palabra dice que Él nos llevará a buen puerto, y entendiendo que el buen puerto para nosotros es que un día podemos estar reunidos con Él en la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros a lo largo de esta semana. Gracias, Padre, Señor, porque sabemos que no nos ha faltado absolutamente nada. Aún en el tiempo de lucha, aún en el tiempo de batalla, Padre, tenemos la certeza de que tú has estado con nosotros, de que tú nos consuelas y nos has consolado, de que tú nos exhortas y nos has exhortado, de que tú nos animas y nos has animado, de que tú nos sanas, y muchos han sido sanados físicamente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en este tiempo, Padre, permitas que no haya nada que pueda distraernos para hablar de las cosas verdaderamente importantes, para hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Envía de tus ángeles, Padre, para que acampen alrededor nuestro y que nosotros, Señor, podamos estar atentos, que nosotros podamos encontrar, Padre, la respuesta que buscamos cada uno de nosotros en la medida de nuestras necesidades. Que tú nos hables, Padre, que tú nos hables, que tú nos consueles, que tú nos exhortes, que tú nos animes, que tú, Señor, nos toques y nos sanes mientras hablamos con denuedo tu palabra. Gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, a ti sea todo el reconocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Y bien, espero que hayan tenido o estén teniendo un buen término de fin de semana o un inicio de semana, como ustedes quieran verlo. Para algunos es el término, para algunos es el primer día de la semana. Y espero que sea un día extraordinario y excelente para todos y cada uno de ustedes. El jueves pasado, a manera de proclamación, estuvimos leyendo algunos versos, algunos salmos, que básicamente hablan de nuestra necesidad y que en esa necesidad nosotros clamamos a un Dios que no es indiferente, clamamos a un Dios que escucha. Quizás la respuesta no venga en la medida que yo quiera o que nosotros querramos, pero tenemos que tener la certeza de que Dios escucha, de que Dios no es indiferente y de que Él enviará su respuesta, Él enviará su ayuda en el momento exacto, en el tiempo correcto, conforme a su voluntad. En esta ocasión les he hecho llegar a ustedes, estos son 2 hojas. En una de ellas es el lamento que expresa el salmista y que nos identificamos nosotros con él. Y en la segunda hoja es la respuesta que Dios tiene para nosotros. La segunda hoja es primordial, es muy importante porque es la respuesta de Dios para nosotros, esperando que esta respuesta que Dios nos da a través de su palabra le dé a usted la solución
o el remedio, la respuesta que usted está esperando. Dice entonces el Salmo 6:6, el salmista está diciendo, y nos identificamos con él cuando dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho y riego mi cama con mis lágrimas. Quizás esta expresión les sea muy familiar a muchos de ustedes. Ahí, llegada la noche, en la quietud de la misma, pero quizás en la incertidumbre de cada uno de nosotros, ahí donde nadie nos ve, ahí donde nos refugiamos, es probable que derramemos nuestro corazón, nuestras lágrimas, y tengamos ese proceso de comunión con el Señor, diciendo: Señor, escúchame, escúchame, Señor, no me abandones, ten misericordia de mí, Señor. Yo, Señor, levanto mi voz y digo: ¿hasta cuándo, oh Dios, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré tristeza en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor, los enemigos que se levantan contra mí tendrán injerencia, autoridad o potestad sobre mi vida, Señor? Padre, y yo digo: ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y yo te digo: Señor, yo imploro que tengas misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque ciertamente estoy angustiado, ciertamente estoy en incertidumbre, ciertamente la alegría se ha ido de mi vida y estoy en tristeza. Mi vida se va gastando de dolor, estoy en angustia y mis ojos se han consumido de tristeza, como lo ha hecho también mi alma y mi cuerpo. Mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa, Señor, de mi actitud, una actitud en la cual no te glorifico, en la cual no te reconozco, en la cual no voy a ti. De esa manera, Señor, yo sé que te ofendo. Y esta tarde, Señor, yo te pido que me perdones. Ciertamente son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se enroquece, Señor, de tanto clamar. Mis ojos se secan de tanto llorar. Mírame, Señor, estoy como enlutado todo el día. Oye mi oración, escúchame, Señor, escucha mi clamor. Por amor de tu nombre, no permanezcas en silencio, Señor, ante mis lágrimas. Padre, ¿acaso no ves que mi alma está angustiada, que mi alma está abatida, que está turbada dentro de mí? Y ciertamente yo le digo a mi alma: espera, espera en Dios, espera en Dios, porque Él responderá. Escúchame, Señor. Escúchame, Padre, te busco, Señor, en medio de mi necesidad, en medio de mi angustia, en medio de mi desesperación, Señor, en medio de la noche, Padre, y llega el día y no he encontrado reposo y no he encontrado consuelo. Padre, escucha mi oración y mi clamor. No escondas tu rostro de mí, ni cierres tus oídos, Señor. Yo te seguiré invocando hasta que tú me respondas.
oye mi voz y que tus oídos estén atentos a mi súplica. Y yo sé que al leer estos pasajes que están básicamente en los Salmos, muchos de nosotros nos identificamos. Y es probable que muchos quedemos ahí, al parecer sin encontrar una respuesta. Pero escuche lo que el Señor responde para nosotros a través de su palabra, a través de los salmos, y con ello el Señor nos fortalece. Con ellos yo puedo ver la fidelidad del Señor. En estos pasajes yo encuentro consuelo, encuentro la fortaleza y encuentro victoria, 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 victoria. Salmo 3:34, perdón. Mas tú, Señor, mas tú eres mi escudo, mas tú eres mi fortaleza, mas tú eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza, eres el que me extiende su mano para levantarme cuando yo estoy caído, Señor. Tú respondes cuando yo clamo a ti, y yo puedo decir hoy: castillo mío, roca mía, torre fuerte, ¿en quién he de confiar? En ti confío porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, eres mi alto refugio. Tú eres digno de ser alabado. Tú eres el que me sacas del pozo de la angustia, tú eres el que me sacas de las muchas aguas, tú eres el que me libra de mi poderoso enemigo. Tú eres el que seca mis lágrimas. Tú eres el que me lleva a lugar espacioso. Tú eres el que me libras. Tú eres el que te agradas de mí. Tú eres mi pastor y yo sé que nada me faltará. Tú eres el que me hace descansar. Tú eres, Señor, el que me alienta. Tú eres el que me da reposo. Tú eres el que me guía por sendas de justicia. Y yo estoy confiado y no tengo temor alguno, porque yo sé que tú estás conmigo, Señor. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres mi roca fuerte, tú eres la fortaleza. Y si tú eres mi fortaleza, eres mi luz y eres mi consuelo, entonces ¿de qué he de atemorizarme? ¿De qué he de temer? De nada, Señor, porque yo vivo confiado. Y yo sé que a ti clamo y tú me sanas, Señor, a cada momento, a cada instante, en cada día. Tú eres el que libra todas mis batallas, tú eres el que me da consuelo, tú eres el que me fortalece cuando no tengo fuerzas. Tú me escuchas y me libras de todos mis temores. Y cuando los demás ven tu favor en mi vida, se quedan asombrados. Y ellos también confían, Señor. Oh Padre, ayúdame. Ayúdame para mantenerme persistentemente en paciencia, buscando tu rostro, Señor. Enséñame, enséñame, Padre, la manera en que yo puedo comunicarme contigo. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres el que me dice: dame tus cargas, que yo haré más ligero tu yugo. No permanecerás para siempre caído, porque tú me dices que has puesto tu amor en mí y que tú me librarás, y que yo te seguiré invocando y tú me seguirás respondiendo. Y tu palabra dice que tú estarás conmigo en el día de la prueba, fortaleciéndome, estando a mi lado, librándome, Señor, y por lo tanto yo te glorificaré. Sigue enviando tu palabra, Señor, y consuélame. Sigue enviando tu palabra y restáurame. Sigue enviando tu palabra y sáname. Sigue enviando tu palabra, Señor, y sáname por amor de tu nombre. Los invito
a que repitan estos pasajes para que nosotros comprendamos y entendamos quién es nuestro Dios. El único Dios, no uno de los dioses, no uno de los dioses de las distintas religiones, es el único Dios, el Dios que hizo el universo, el Dios que constituyó el cielo, las estrellas y su ejército, el Dios que puso lumbrera de día y lumbrera de noche, el Dios que hizo separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, el Dios que todo lo puede, el Dios que ha dado vida con su palabra, el Dios que nos ha formado. De ese es el Dios del que estamos hablando, del Dios del cual yo puedo hablar de sus maravillas, del Dios que su palabra dice que cada cosa que Él ha creado cuenta las obras que Él ha hecho. Y en medio de todo ello, en donde el hombre se siente tan insignificante, el hombre levanta su voz y dice: ¿quién soy yo para que tú tengas memoria de mí, Señor? Y el Señor me dice: tú eres al que yo he amado. Desde el momento en que conformé todas las cosas, yo ya los había amado. Y el Señor no se detiene ahí, porque en un momento de la historia nosotros nos apartamos de Dios y estábamos condenados a la muerte eterna. Pero Dios envió a su Hijo, llamado Jesucristo, hecho hombre, el cual vino y se ofreció en sacrificio por todos nosotros, para que todos aquellos que le reconozcan, para que todos aquellos que crean en Él, no se pierdan, no se extravíen y tengan ciertamente la certeza de vida, vida en abundancia y vida eterna. Ese es nuestro Dios, un Dios de misericordia. Recuerde que misericordia es pasar las miserias del hombre por el corazón de Dios, a fin de que seamos restaurados, a fin de que seamos consolados, a fin de que encontremos alivio, a fin de que encontremos sanidad, a fin de que seamos salvados. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Él dice que Él nos amó primero y no nosotros a Él. No amamos a Dios de por sí, sino lo amamos porque Él nos amó primero y nos manifiesta su amor todo el tiempo. De tal manera que yo no puedo decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso no me amas? Dios desea que yo entienda que conforme a su palabra, Él me dice: con amor eterno te he amado, de tal manera que he derramado mi misericordia sobre todos y cada uno de ustedes. Y la mano del Señor hasta el día de hoy no se ha secado. En medio de todas las preguntas que humanamente nos hacemos, el Señor durante esta semana me ha llevado a un libro del Antiguo Testamento. Es un libro que habla de un profeta llamado Habacuc. Habacuc vivió del siglo VII, siglo VI antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo un poco, reflexionaba en el hecho de que Dios dice que todos los que se mantengan en el camino, todos los que crean en el Hijo, todos los que se mantengan en su palabra, todos los que se esfuercen, un día alcanzarán la vida eterna. Un día estaremos, dice el Señor, en su reino. Y en el libro de Apocalipsis dice su palabra que el Señor nos entregará una piedrecilla blanca en donde estará escrito un nombre
que solamente Dios conoce y aquel al que le ha dado esta piedrecilla. Y ese nombre tendrá un significado. No el significado que nuestros padres biológicos nos han dado terrenalmente, sino un nombre que tiene un significado conforme al propósito de Dios. Y me llama la atención porque generalmente muchos de los nombres hebreos, yo no sé si todos, generalmente tienen un significado. Y el nombre de Habacuc, el nombre del profeta Habacuc, significa abrazar o rodear con los brazos. Habacuc significa abrazar o rodear con los brazos. También la interpretación puede tomarse como el que abraza o es abrazado. Cuando nosotros abrazamos a alguien, puede ser porque tengamos gozo, tengamos alegría, cuando encontramos un amigo, cuando encontramos un familiar que no hemos visto y lo abrazamos entrañablemente, pero también abrazamos a las demás personas o somos abrazados en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la desesperación. Y para nosotros, ese es el abrazo que Dios tiene para nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades. Entonces recuerde que eso es lo que significa el nombre de Habacuc y tiene mucho significado, porque habla de que si yo busco a Dios, Él no me va a rechazar y de que Él está con los brazos abiertos esperando que yo vaya a Él para abrazarme y que yo quede abrazado a Él. Y esto mueve el corazón del Señor, porque habla de nuestra sumisión, habla de que estamos rendidos delante de Él. Como podemos comprender, los nombres tienen un significado tremendo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo en hebreo se expresa o dice como Yeshua. Y Yeshua significa Dios ha enviado su salvación. Para nosotros, el nombre de Jesucristo significa el Salvador en nuestro lenguaje castellano. Pero en el lenguaje original, Yeshua es Dios ha enviado su salvación. Y esa es la razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a salvar ¿de qué? De un mundo que se había perdido, de un mundo que se había extraviado, y vino a reconciliarlo con el Padre para que nadie se pierda. Habacuc se vive durante este tiempo, alrededor de 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel se había dividido en el pueblo del norte y en el pueblo del sur. El pueblo del norte era propiamente el pueblo de Israel y el pueblo del sur se le conoce como el pueblo de Judá. Ambos países ahora, uno fue llevado cautivo a Asiria y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y ese es el tiempo en el que está viviendo este profeta, en el tiempo en que el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia en tiempos del rey Nabucodonosor. De hecho, se habla de que fueron 3 eventos, 3 momentos de deportación del pueblo judío hacia Babilonia. Se menciona que uno fue alrededor del año 605, el otro alrededor del año 597 y la última y la más importante alrededor del año 586. Y cuando esto ocurre, la ciudad de Jerusalén fue destruida, junto con el lugar en el cual ellos honraban a Dios. Y la mayor parte del pueblo fue llevada a Babilonia, se conoce como el exilio babilónico.
y ese año marcó el final del reino de Judá. Y este es el punto en donde se encuentra este profeta. Déjeme decirle también que Babilonia corresponde ahora a lo que nosotros conocemos geográficamente y culturalmente como Irak. Me llama la atención porque hay personas que consideran que la Biblia es un libro sin importancia, que la Biblia no tiene fundamento, que incluso hay quien niega la veracidad de la Biblia, pero cuando uno se adentra y empieza a conocer y empieza a estudiar y empieza a ir uno más adelante, uno se sorprende de todas las cosas, porque ¿quién de nosotros podía negar que la región o el país de Irak existe? ¿Quién podría negar también que hoy por hoy prácticamente ha sido saqueado hasta sus entrañas y básicamente por la obtención del petróleo? ¿Quién podría negar que existió? Los libros de historia hablan de Babilonia y decían que era una de las maravillas del mundo. Se habla de los jardines colgantes de Babilonia, se habla de la torre de Babel, que en los libros de historia está referido, y aquí está señalándose en la Biblia, en el distinto tiempo de distintos autores, de distintos profetas a los cuales Dios les habló. Y esto me debe de llevar a mí al punto de saber que la Biblia la escribieron los hombres, pero fueron inspirados por Dios, y que la Biblia es verdad. De ninguna manera podemos aceptar que es un libro inventado, que es un libro fantasioso, que es una novela. La Biblia es la palabra de Dios y yo debo entenderlo, debo comprenderlo y debo aceptarlo, porque esto me pone en la posición de ir conociendo cada día de manera más íntima a Dios. El libro de Habacuc comprende 3 capítulos, no es muy largo el libro, pero la profundidad de las enseñanzas que menciona es tremenda. En términos generales, el libro habla de el diálogo que Habacuc tiene con Dios y de la manera en que Dios le responde a Habacuc. Este hombre está en angustia, está en necesidad. Yo podría decir a nuestro tiempo y como mexicanos, ¿quién tiene angustia por este país? ¿Quién tiene angustia por las cosas que están ocurriendo y que a veces no son nada agradables? ¿Quién en medio de esa angustia es llevado para orar por su país, para orar por los dirigentes, para orar por las distintas familias, para orar por nuestro Estado, para orar por nuestro gobierno, para orar por nuestros dirigentes? No puedo levantar la mano para decirle que yo lo hago, ni tampoco pretendo ponerle carga a usted, pero la realidad es que no sé si haya alguien que en el día a día doble sus rodillas para interceder por el mundo, por este país, por este Estado, por este gobierno, por nuestros dirigentes, y ya no digamos por ellos, por nuestras familias. Probablemente ahí encontraremos un poco más de oración por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros familiares, pero Dios quiere llevarlos más allá. Y aquí está este hombre llamado Habacuc que se está preguntando por qué su ciudad, por qué el reino de Judá va a ser literalmente destruido y va a ser llevado cautivo. Y en medio de eso, el Señor le hace ver a través de su palabra que no importa lo que ocurra, y el Señor le dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Dios es soberano
y hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere. ¿Y quién puede decirle, Dios, ¿por qué haces esto o por qué haces aquello? Y en medio de todo eso, en medio de la soberanía de Dios, Dios nos envía un mensaje a nosotros, como lo envió en ese tiempo a Habacuc, y que es esperanza en tiempos difíciles, esperanza en tiempos de crisis. Y eso tiene una aplicación para nosotros y la relevancia para nosotros. Y lo que hoy quiero decirle a usted es que más allá de lo que nosotros podamos comprender o entender es Dios está en control. Dios siempre está en control. Aunque usted no lo pueda percibir, aunque yo no lo pueda percibir, no lo pueda comprender y no lo pueda entender, Dios siempre está en control. Y para nosotros, ese debe de ser el aliciente, ese debe de ser la expectativa de que pase lo que pase, Dios siempre tiene el control. Y Dios quiere que yo sepa que como Él tiene el control, entonces yo debo confiar plena y totalmente. Pase lo que pase, vea lo que vea, escuche lo que escuche. Aun cuando lo que vea sea destrucción, sea violencia, sea ver cómo el hombre trata de aprovecharse de otro hombre. Y no estoy hablando de hombres y mujeres, sino de hombre de manera general. Para nadie sería un secreto que estamos viviendo tiempos difíciles en todos los sentidos. El hombre tratando de establecer su manera de pensar alejada de los mandamientos y de la manera de pensar de Dios. Y uno se preguntaría, ¿y cómo queremos que Dios responda cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de su voluntad, que van en contra de sus principios? Y preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero no podemos entender exactamente si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no conocemos lo que le agrada a Dios. En el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y eso puede ser una pregunta para nosotros hoy. ¿Yo amo verdaderamente a Dios? Y yo puedo responder sin pensar, sin analizar mucho y decir, claro, yo amo a Dios. Y si alguien me preguntara, ¿y obedeces todos sus mandamientos? Es probable que dijéramos, bueno, no todos, pero me esfuerzo en hacer la mayor parte de ellos. Dios no dice que hagamos una parte. Si me amas, cumple mis mandamientos, cumple con mis ordenanzas, cumple con lo que yo he establecido. Esa es mi voluntad. No puedo entender ni comprender a Dios si no entiendo cuál es la voluntad de Dios, más allá de una definición que puede decir, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo cuando yo digo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Buena para quién? Buena para mí, haciendo lo que yo quiero, como quiero, cuando quiero, de la manera que quiero, haciendo mi voluntad y luego molestándome y enojándome porque las cosas quizás en un momento determinado no van como yo quiero, pero cuando yo hago un análisis ante la luz de la palabra de Dios, me puedo encontrar que no estoy haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Habacuc está ahí. Entendemos a través de la palabra que era un hombre que tenía comunicación con Dios. No era un profeta en el sentido de que Dios le hablara de las cosas que iban a suceder. Pero ciertamente el profeta levantaba su voz hacia Dios, como nos enseña en el capítulo 1,
a partir del versículo 2, en donde Habacuc está hablándole a Dios y le está diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, voy a clamar y tú no me vas a escuchar? ¿Les suena familiar? ¿Nos suena familiar el día de hoy a nosotros? Diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esta situación no mejora? Estas cosas en mi vida van de mal en peor. No obtengo lo que quiero, no llega lo que yo espero. Y la pregunta es: ¿has tenido intimidad con Dios? ¿Has ido verdaderamente delante de Él para decirle verdaderamente: háblame, Dios, que tu siervo oye y escucha y obedece? Tristemente veríamos que no es así. Que no vemos, no escuchamos y no obedecemos. Aquí está Habacuc diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no escucharás? ¿Y hasta cuándo estaré dando de voces a causa de la violencia que observo y no veo tu mano sobre nosotros? ¿Hasta cuándo? Habacuc 1:3 sigue diciendo el profeta: ¿por qué me haces ver la maldad? Para nosotros, ¿no sería eso lo que nos está ocurriendo hoy? Y pueden ser múltiples escenarios. Ustedes los conocen mejor que yo. Ustedes están informados, ven las noticias, ven los canales de las redes sociales, de YouTube, de TikTok. Algunos nos escondemos como las avestruces y metemos la cabeza debajo de la arena para no escuchar nada y que esto no nos afecte mayormente, pero está pasando a nuestro alrededor. El hombre violentando la voluntad de Dios de muchas maneras. Basta con que prendamos la televisión para ver que hay conflictos aquí, conflictos allá, que hay hambrunas, que hay contaminación, que hay degradación moral, que hay corrupción, que hay violencia. Y es como si un hombre, Dios lo tocara el día de hoy y se levantara y dijera: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo esto va a seguir ocurriendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Acaso, Señor, en medio de esta petición tú no responderás? Continúa diciendo el profeta: destrucción y violencia es lo único que observo. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Nos es familiar ahora? Habacuc está hablando 600 años antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, y yo me pregunto, si el profeta viviera hoy, ¿no sería exactamente esto lo mismo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Y no sería lo mismo que diría este hombre? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo seré testigo de la violencia? ¿Hasta cuándo seré testigo de la destrucción? ¿Hasta cuándo seré testigo de pleitos y contiendas que se levantan continuamente entre unos y otros? Padres se levantan contra hijos, hijos contra padres y hombres contra otros hombres. Señor, ¿hasta cuándo? Continúa diciendo Habacuc 1:4: y con todas estas cosas la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Nos sigue pareciendo tan familiar para el día de hoy? Por lo tanto, el malo asedia al que es justo. Y dice: y por eso sale torcida la justicia. ¿Acaso no es lo que observamos nosotros el día de hoy? Y en Habacuc 1:5, Dios empieza a responder. Y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. Dios está hablando y dice: porque voy a hacer una obra asombrosa entre ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que confían en Dios, los que creen en la palabra de Dios, los que mantienen su fe y su esperanza y sus ojos en el autor y consumador de la fe. Dios nos está diciendo hoy: espera, espera.
espera y observa, ten calma y asómbrate porque voy a hacer una obra de la cual van a quedar asombrados. Y continúa diciendo que aun cuando yo se las cuente, no la creerán. Y esa es nuestra expectativa en el día de hoy, cuando le decimos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, espera, porque aunque tardare mi respuesta, esta llegará. Habacuc está hablando porque va a venir el ejército de Babilonia, el ejército de Nabucodonosor, y va a destruir la ciudad y se los va a llevar cautivos. Va a arrasar con la ciudad completamente. Este es el lamento del profeta. Este es el diálogo que tiene con el Señor. Pero el Señor me muestra durante estos días, a través de este pasaje de la Escritura, que para nosotros es exactamente la misma situación. Simplemente cambian los actores, cambia el escenario, pero es exactamente la misma situación. Y el Señor responde en la medida que usted busca su palabra, en la que usted busque esa comunión, en la que usted busque esa intimidad. Espera. Mantente atento. Quédate observando las cosas y asómbrate porque voy a hacer una gran obra. Una obra que cuando la veas no la vas a creer. Y esto puede tener muchas connotaciones. Para nosotros la consumación de la obra es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún el día de hoy, todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo recuerden que son ciudadanos del cielo. Y al convertirse en ciudadanos del cielo, aquí en esta vida, a pesar de las circunstancias, estamos empezando a experimentar lo que será la vida eterna. ¿Por qué? Porque mantienen su fe y esperanza en el Señor, porque mantienen su fe y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque mantienen su fe y esperanza sabiendo que su palabra es verdad y que si el Señor dijo que nos levantaría, nos restauraría, que el Señor mismo sería nuestro pastor para guiarnos, para consolarnos, para alimentarnos, para restaurarnos, el Señor lo va a hacer. En Habacuc 1:12 continúa el profeta diciendo, ¿acaso tú no eres Dios? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? Y luego dice, no moriremos, porque yo sé que lo que está ocurriendo es el juicio tuyo sobre la maldad. Tú lo dispusiste de esta manera. De hecho, en el pasaje dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Habla de la soberanía de Dios y habla de que Dios no puede ser burlado. Habla de que la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembre, eso segará. ¿En qué estamos sembrando el día de hoy? ¿Estamos sembrando discordia? ¿Estamos sembrando maldad? ¿Estamos sembrando rebeldía? ¿Estamos sembrando enojo? ¿Estamos sembrando en la degradación del ser humano? Y la palabra de Dios dice, lo que el hombre siembre, eso segará. Y por eso Dios se nos manifiesta y se nos hace presente
Volteen hacia mí y yo me volveré hacia ustedes. Y cuando ustedes volteen hacia mí y empiecen a aprender de mí, entonces sus caminos torcidos se enderezarán. Entonces ustedes cambiarán su manera de ver las cosas. Ustedes se darán cuenta de que han estado de la manera equivocada y voltearán hacia mí, dice el Señor. El Señor desea que volteemos hacia Él. Y Habacuc continúa y dice en Habacuc 2:1, yo estaré vigilando, Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. He aquí un hombre que está confiando en el hecho de que Dios responderá y traerá la respuesta, y él estará confiado haciendo lo que debe de hacer. ¿Qué es lo que debe de hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos mantenernos leyendo la palabra de Dios, reflexionando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y no solamente eso, aquellos que tienen familia, enseñando la palabra de Dios a su esposa, a su esposo, a sus hijos, pegando la palabra de Dios en las paredes, en las puertas, en su casa, en su trabajo, todo el tiempo, para que la palabra de Dios esté presente, y al estar presente, usted la esté repitiendo una y otra vez hasta que sea parte integral de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que en el día de la prueba nosotros tengamos el recurso invaluable, que tengamos la palabra de Dios, para que esta sea la palabra de Dios la que nos mantenga firmes, en fortaleza, en expectativa de saber que Dios no me dejará, que siempre me sostendrá con su diestra de poder, que me pondrá sobre lugar seguro, que estaré, aun cuando esté en medio de las dificultades, yo estaré confiado porque yo sé que Él estará conmigo. El Señor le responde esto que estoy diciendo yo a Habacuc y le dice, escribe. Escribe. De hecho, lo que le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y al yo leer esta escritura, me gustaría confiarles, aunque no es el momento, que esta palabra se la dio Dios a mi esposa en un momento determinado para algo que tenemos en deuda hacer en relación a algo que el Señor nos indicó que hiciéramos. Y al decir esto, debo decirles que hay una urgencia y que el Señor dijo que la escribiéramos y que la declaráramos y que la diéramos a conocer al mundo. Y aunque ésta tardara por un tiempo, ésta llegará. Aunque tardara en venir, ésta llegará. La palabra de Dios dice que aunque tardare su respuesta en venir, yo debo de estar confiado. Usted está pasando por situaciones difíciles, usted está pasando por situaciones de dificultad. Espere la respuesta del Señor. Espere la respuesta del Señor. Dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dentro de las cosas que no son tolerables delante de Dios es el orgullo y la soberbia. Mas el Señor dice que Él exalta al humilde de corazón. Y aquí está hablando igual. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá.
Y déjeme decirle que si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, es el principio de todo lo que usted necesita para que Dios lo vea, nos vea como personas justas. No por lo que nosotros hagamos, sino gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual cargó toda la maldad, todas nuestras iniquidades, las llevó Él para que fuéramos justificados delante de Dios. Por eso cuando aquí dice, mas el justo por la fe vivirá, quiere decir que si usted ha creído en el Hijo de Dios, si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted ha sido justificado. Y como usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, por eso aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, por su justicia, que nosotros viviremos. Romanos 3:22 dice que la justicia de Dios se manifiesta a nosotros por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo para todos los que crean en Él, para todos los que creen en Él. En Romanos 23 dice, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia, Romanos 3:24, es que todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo hemos sido justificados gratuitamente. Es decir, no necesitamos hacer nada, no hicimos nada. Simplemente por el hecho de haber recibido al Hijo, por haber creído en Él, hemos sido justificados gratuitamente por la gracia infinita de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, uno debe de preguntarse, ¿tengo motivos para avergonzarme de Dios? ¿Tengo motivos para dudar de Dios? ¿Tengo motivos para rechazar a Dios en mi vida? Yo diría definitivamente no, ninguno. Y Pablo me exhorta y me anima y me dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo de hablar de las buenas nuevas que Dios nos ha enviado a través del Hijo. En otras palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted ha creído, usted es salvo. Y no necesitó hacer nada, simplemente por darle gracias a Dios y reconocer el sacrificio de su Hijo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por este tiempo. Te pido, Padre, que tú obres para que mis hermanos puedan comprender esta palabra que tú nos has enviado a hoy. Comprender y entender, Señor, que más allá de lo que podamos estar viviendo o experimentando, tú nos vas a sorprender con algo que nosotros mismos no podríamos creer a pesar de verlo. Pero tu palabra dice que tú lo harás, que tú siempre estás en control, que tu justicia, Señor, está en tu mano permanentemente y que tú, Padre, sostendrás a todos aquellos que han
creído, a todos aquellos que han aceptado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Padre, y nosotros creemos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos hacer una realidad lo que el profeta nos dice en la parte final del libro de Habacuc, en donde dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Qué significa esto? Que no importa por lo que estés pasando, que no importa lo que estés experimentando, que no importa si piensas que no tienes nada, que no tienes recursos, que no importa, porque lo verdaderamente importante es que usted confíe en Dios, que usted confíe en el Hijo, y que al confiar en Él, al tener su confianza depositada en Él, al tener su fe en Él, entonces nosotros nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es nuestro refugio. Jehová es el que me da fuerzas cuando no tengo ninguna. Jehová es mi proveedor, es mi sanador, es mi restaurador, es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones y de la aflicción. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buen día.